Para cerrar este capítulo vamos a ver un par de ejemplos de swap en peso y swap en UF y además vamos a establecer una conclusión bien interesante acerca de los swaps en UF. Entonces vamos con un ejemplo de un swap en pesos. Tenemos aquí un nocional de 1.000 millones de pesos con un swap que parte el 2 de enero del 2007 y termina el 2 de enero del 2008. Está elegido en particular este periodo porque es un periodo interesante desde el punto de vista de la inflación que se registró. Tasa fija de ese entonces razonablemente a mercado de 5.20 y estamos recibiendo y recibimos tasa fija. Cuando en swap se habla de recibir o pagar, siempre nos estamos refiriendo a la tasa fija. Nadie dice recibo tasa flotante, a menos que ya haya dicho que paga tasa fija. Pero cuando uno dice recibo o pago, sin especificar nada más, se está refiriendo a la tasa fija. Entonces, 1.000 millones entre el 2 de enero del 2007 y 2 de enero del 2008, swap 0 cupón a un 5.20. Estos son valores reales. El ICP inicial del 2 de enero del 2007 fue 11.519, el de 2 de enero del 2008, 12.162. Y eso da una tasa flotante CLP o una TNA, si quieren, del 5.51. Por lo tanto, el flujo de la pata fija va a ser 52.722.222, obtenidos como 1.000 millones por 520 por el número de días que hay entre estas dos fechas dividido 360. Y el flujo de la pata flotante va a ser menos 55.861.130, obtenidos como los 1.000 millones por 551 por el número de días entre estas dos fechas dividido 360. El signo menos para indicar que estamos pagando la tasa flotante. Y por lo tanto, el flujo neto de este swap va a ser menos 3.138.908. O sea, perdimos plata si es que hubiéramos entrado en este contrato el 2 de enero del 2007. Vamos a ver ahora un contrato en UF entre las mismas fechas y por un nocional equivalente a los 1.000 millones de pesos. Aquí estamos simplemente concluyendo en esta última frase que al resultar la tasa, la TNA, 31 puntos básicos más alta que la tasa fija que recibo, termino pagando 3,1 millones de pesos. Vamos, como decía entonces, a revisar un ejemplo de swap en UF a un año con características similares al swap que acabamos de mirar. El nocional son 54.543 UF, que son los 1.000 millones a la UF del 2 de enero del 2007, que está aquí indicada. Estamos recibiendo una tasa fija del 1.20, que es una condición razonablemente cercana a lo que era el mercado en ese entonces. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la compensación de este swap? Primero calculamos la TNA. Nos da exactamente el mismo valor que antes, porque no han cambiado los valores de los ICB. Este swap en UF está entre exactamente las mismas fechas de antes. Si necesitamos ahora la UF inicial y la UF final para poder calcular la tasa flotante en UF o TRA, la TRA. Y en este caso esta tasa nos da menos 1.38. Y aquí empiezan las cosas que son simpáticas. Recibo entonces un flujo de la tasa de la pata fija de 663,61 UF que se obtiene multiplicando estas 54.500 y tantas UF por el 1.20 por el número de días entre estas dos fechas dividido 360. Y el flujo de pata flotante que yo debiera pagar, como la tasa me da negativa, sale con signo negativo, incluso antes de ponerle el signo que denota el lado de la operación. Esto es menos 1.38 por las 54.500 UF por el número de días dividido 360. Y eso me da menos 762,84 UF. Esto recibo, esto pago, y por lo tanto hago esto menos este número negativo y termino recibiendo una cantidad en UF de superior a las 1.000 UFs. Ahora, esa cantidad en UF la pasamos a peso con la UF final y eso nos da un neto de 28.005.145. Y aquí uno puede notar una cosa que es divertida. Si uno cambiara el valor de la UF final,
evidentemente cambiaría el valor de la tasa flotante en UF y por lo tanto cambiaría el valor de la compensación final. Lo que hace sospechar que este swap en UF tiene algún componente de riesgo de inflación. Pensarlo bien, tenemos un contrato que tiene un activo en UF tasa fija y supuestamente tiene un pasivo en UF tasa flotante. Uno esperaría, si escucha eso, si tengo un activo en UF y un pasivo en UF, que la UF, que la inflación explícita del periodo no afectará el resultado, pero es evidente que esta UF sí lo va a hacer, ya que si cambio este valor, cambiará esto y por lo tanto va a cambiar la compensación. ¿Hay algo malo aquí o hay algún comportamiento más difícil de interpretar de los swaps en UF que estamos aquí descubriendo? Para aclarar esto vamos a considerar el siguiente contrato. Aquí digo lo mismo que termino recibiendo un monto de 28 millones de pesos. Vamos a considerar el siguiente contrato, que va a ser un cross currency swap UF peso a un año. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tener un swap con una pata en UF con este nocional, con una pata en pesos con este nocional. La pata en UF va a ser a tasa fija del 1.20, la misma tasa fija del swap que vamos a recibir. Y por otro lado, la pata en pesos va a ser a tasa cámara promedio, o sea, a TNA, 5.51. Y al vencimiento vamos a compensarnos capital e intereses, o sea, vamos a recibir 54.500 UF más los intereses generados al 1.20 y vamos a pagar los 1.000 millones más los intereses generados al 5.51, a la TNA del periodo. Si neteamos estos dos valores utilizando la UF del 2 de enero del 2008, que la teníamos escrita en la diapositiva anterior, llegamos exactamente al mismo pago del swap cámara UF. O sea, a un pago de 28.005.145. Todos estos cálculos están en la tasa, en la planilla swapint 104-1. Entonces, recibo un nominal en UF y pago la tasa flotante sobre un nominal en CLP. Y a vencimiento se intercambian los nocionales al valor final de la UF. Importante notar entonces que el payoff de esto es exactamente el mismo que el del swap cámara UF. Y eso nos lleva entonces a concluir lo siguiente. Un swap cámara UF, además de tener riesgo de tasa de interés, tiene riesgo de inflación porque los valores del OF finales sí influyen en el payoff. Y de hecho, lo que pudimos ver es que el swap cámara UF cero cupón es totalmente equivalente a un cross currency swap, dos divisas, CLF-CLP, en donde la pata en UF es a tasa fija, con una tasa fija igual a la tasa fija del swap, y la pata en CLP es a tasa cámara CLP y tiene un intercambio final de nominales. Esto es un punto muy importante, el swap cámara UF. Parece que fuera en UF, pero en realidad es un contrato que tiene dos fuentes de riesgo: el nivel de las tasas de interés y la inflación que se va dando durante la vida del contrato. Eso también afecta el desempeño y por lo tanto las compensaciones que se van dando. Aquí hicimos el ejemplo explícito para un swap cámara UF que es cero cupón. Bueno, y con esto terminamos el capítulo 1 de nuestro curso de swaps de tasa de interés.